Amén. La palabra del Señor la vamos a encontrar en este día, ahí en el profeta Isaías capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta ahí leemos la bendita palabra del Señor. Estimados oyentes, la gran necesidad que tenemos como cristianos es la de conocer a Dios, de tener una relación dinámica con Dios y que nos miremos frente a su grandeza, frente a su magnificencia. Conocer quién es Dios realmente para entender cuál debe ser nuestra actitud delante de Él. Quiero tomar algunos minutos para hablar de uno de los atributos de Dios, uno de los temibles atributos de Dios, como lo es su santidad, porque claramente Dios es un Dios santo. Hay muchas personas que aspiran a conocer a algún famoso, algún personaje importante, pero nada se compara al hecho de que algún día nos encontraremos con Dios mismo, que un día nos veremos a nosotros mismos parados delante de Él para juicio si llegamos a dejar este mundo sin haber pedido perdón por nuestros pecados. En tal caso será un evento terrible. Sin embargo, Él ha provisto un modo de arreglar nuestras cuentas aquí mientras estamos con vida. Amós exhortó al pueblo a prepararse para el encuentro con su Dios. Es decir, un día vamos a tener un encuentro con Dios. Esto es ineludible, pero hoy Dios nos invita a acercarnos a Él y a encontrar la vida, no el juicio, la vida. Puedo encontrarme hoy con Dios, pero debo permitir que ese Dios se revele a mi vida tal cual es. No puedo editar o prefabricar una imagen de Dios. Él es como es y así es como hemos de recibirle a Él. Cuando venimos a Dios por medio de su Hijo Cristo, somos introducidos a su gracia. Aunque no siempre es de completo bienestar, hubo hijos de Dios, profetas de Dios, que experimentaron momentos traumáticos, como el caso de Isaías cuando él tuvo su encuentro con Dios. ¿Por qué? ¿Quién puede decir realmente que ha visto a Dios? Ciertamente no aquellos que niegan su realidad y la posibilidad de llegar a conocerle. Tampoco quienes no van más allá de decir creo en alguien que está allí. No. Nos encontramos verdaderamente con Dios por medio de reconocer a su Hijo Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Nos encontramos con Dios al entrar en una relación de dependencia con Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y amigo. Ahora, nadie encuentra a Dios hasta que la experiencia crucial de Isaías comienza a ser una realidad en su propia vida. Dios no es un Dios imaginario, no es un ente ficticio que yo concibo en mi mente. Dios es una entidad propia, gloriosa y eterna. ¿Qué pasó con Isaías? Necesitamos comprender lo que Isaías comprendió a través de su visión. Él la tuvo en el templo. Naturalmente había ansiedad por el futuro
debido a la situación política y cualquier tipo de trauma lleva a la gente a orar, a clamar a Dios. Entonces, no es descabellado suponer que Isaías estaba en el templo para orar por el futuro de su pueblo. El hecho de que este sea el capítulo 6 de la profecía y no el capítulo 1, donde Isaías nos dice que la palabra vino a él durante el reinado de Usías. Así también de aquellos reinados que le siguieron, sugiere que Isaías ya era un profeta antiguo y que su deseo era saber cuál era el mensaje para el pueblo, motivo por el cual había venido al templo en esta ocasión. Usías, como segundo de Crónicas enfatiza, había sido un rey fuerte bajo el cual Judá había gozado de seguridad y de prosperidad. Ahora el reino iba a pasar a su hijo Jotam, quien tenía un poco más de 20 años de edad y nadie sabía qué clase de reinado iba a resultar. Por lo que toda Judá, incluyendo Isaías, debió haberse inquietado por el bienestar nacional. Pero Dios se manifestó forzando al profeta a pensar en sí mismo y en su propia relación con Dios de una manera que nunca lo había hecho antes. Demasiadas veces pensamos en Dios como alguien que está ya allí simplemente para ayudarnos, buscamos sus auxilios y fuerzas para salir adelante bajo presiones extremas, en lugar de entender nuestra necesidad real, la cual enderezará nuestra relación distorsionada con Él. Es parte de la misericordia de Dios el quebrantar nuestros intentos de atarlo a nuestros propósitos, forzándonos a poner primero lo primero. Pero tal misericordia puede tener un aspecto terrible, como Isaías descubrió. Al profeta le fue mostrada la santidad de Dios. Vio al Señor en su trono y a los ángeles adorándole mientras volaban ante el trono. Y ellos decían: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué mensaje recibió Isaías por lo que vio y oyó? Si usted busca la palabra santo en un diccionario de teología, es una palabra que se aplica primeramente a Dios y expresa todo lo que le separa de nosotros, haciéndole diferente, lo que lo ubica por encima nuestro, haciéndolo digno de adoración y de temor, y todo lo que lo opone a nosotros, haciéndolo objeto de verdadero terror. El pensamiento básico que la palabra santo lleva es el de la separación de Dios con nosotros, el contraste entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Ese fue el contraste que percibió Isaías en aquella ocasión. Fue como si Isaías hubiese estado viendo una ópera. El humo invadía la escena y los quiciales, que son los grandes marcos de los portales, se estremecían por el profundo sonido de la voz que cada uno de los ángeles decía. Allí estaba este hombre y él pudo ver y aprender que la santidad de Dios es algo terrible de contemplar. Al enfrentarse con Dios, se convenció de que no había esperanza para él a causa de su pecado. Pero mientras tanto, los ángeles celebraban la santidad de Dios en el más amplio sentido de la palabra, trayendo ante Isaías la conciencia de la infinita sabiduría y el ilimitado poder de Dios, así también como de su terrible pureza. Yo quiero invitarle a que nos enfoquemos por un momento en la santidad de Dios, en su sentido completo e impulsivo. Pensemos en esto como luz, como un espectro de distintas cualidades que en su combinación constituyen la santidad. La narración de Isaías nos pone ante 5 realidades acerca de Dios en una combinación en cuyo nombre apropiado es santidad, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Entonces, su señorío es la primera realidad que deseo manifestar para usar una palabra que les encanta a los teólogos. Podemos hablar de la soberanía de Dios. Es la primera de las realidades que constituyen el carácter santo de Dios. La Biblia lo dice en cortas palabras: el Señor reina, Dios es rey. Isaías se encontró con un símbolo visual del señorío de Dios sentado en su trono. Otras personas
en las escrituras han visto también este símbolo. Ezequiel, por ejemplo, vio el trono de Dios viniendo hacia él desde una nube con criaturas vivientes actuando como una especie de carro con ruedas girando en todos los ángulos en relación de unas con otras debajo del trono. Donde uno hubiera esperado ver las patas del trono, las criaturas vivientes eran ambos emblemas de energía interminable. Dios en el trono es infinita y eternamente poderoso. Ezequiel nos dice que el trono estaba en alto, por encima de él, enorme, y su impresión fue que una figura como la de un hombre se hallaba sentado sobre él. Así también el trono que vio Isaías era alto y enorme. El borde de sus vestiduras llenaban el templo. La visión de Dios como rey aparece frecuentemente en la Biblia. Los salmos proclaman que Dios reina. Cuando vio un trono en el cielo, Juan, con alguien que estaba sentado sobre él, él vio un trono establecido en el cielo, y en el trono allí estaba uno sentado. ¿Lo puede imaginar? Primero de Reyes 22 nos habla acerca de Micaías, el fiel profeta a quien Acab puso en prisión porque lo había amenazado con el juicio divino. A pedido de Josafat, Micaías fue traído de la prisión para contestar la pregunta que dos reyes juntos le hacían. La pregunta era: ¿debía Acab, con la ayuda de Josafat, intentar recuperar a Ramot de Galaad de los sirios? La escena a la cual Micaías fue conducido era impresionante. Ahí estaban los reyes vestidos de sus ropas reales, el rey de Israel, Acab, y Josafat, del rey de Judá. Estaban sentados, cada uno en su silla en la plaza, y todos los profetas, unos 400 en total, profetizaban delante de ellos. Fue una ocasión oficial grandiosa. Sin duda había también una multitud admirada de lo que estaba viendo, de lo que sucedía allí, y sin embargo Micaías no fue intimidado. Primero se burló de Acab, imitando a los profetas de la corte, y luego le dijo que era verdad, que si iba a Ramot de Galaad, iba a morir. ¡Qué valiente Micaías! Pero ¿de dónde radicaba su valentía? El secreto de la valentía de Micaías lo encontramos en el versículo 19, donde él declara: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Micaías no se acobardó al ver a los dos monarcas. La visión de Dios sobre el trono en el cielo le mostró claramente quién estaba al mando. Esta comprensión de la soberanía de Dios le fue enormemente fortalecedor. Fortaleció a Micaías. Esta misma visión también fortaleció a Juan, y sin duda fortaleció también a Isaías. Saber que nada sucede en el mundo aparte de la voluntad de Dios. Puede asustar a los no creyentes, pero fortalece a los santos porque nos asegura que Dios tiene todo calculado y todo lo que sucede tiene un significado. Podamos entenderlo o no en este momento. Pedro razonó acerca de la cruz en este modo. En su primer sermón evangelístico, predicando en la mañana de Pentecostés, dice que Jesús fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios por manos de inicuos, crucificándolo. Ustedes lo hicieron por su propia voluntad, les dice Pedro. Ustedes son culpables de haberlo hecho y necesitan arrepentirse, pero no se atrevan a imaginar que esto sucedió fuera de la voluntad o de la potestad de Dios. Saber que Dios está en el trono nos sostiene al estar bajo presión o la presión del mundo y enfrentar el dolor, la hostilidad y todas las situaciones que nos parecen no tener sentido para los creyentes. Es realmente una verdad sustentadora. Y el primer elemento o ingrediente de la santidad de Dios es que Él reina y que Él es soberano y que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. El segundo elemento de su santidad es su grandeza. La visión era: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y exaltado por dos serafines de 6 alas volando ante él en adoración. Ahora note la postura de estos. La descripción tiene algo que enseñarnos.
Las dos alas que cubren las caras de cada ángel nos habla de reverencia, de cohibición al estar en la presencia de Dios. Esto nos señala que no deberíamos entrometernos en sus secretos, que debemos vivir contentos con lo que Dios nos ha dicho. La reverencia excluye la especulación acerca de las cosas que Dios nos ha mencionado en su palabra. La respuesta de Agustín a un hombre que le preguntó acerca de qué estaba haciendo, de qué estaba haciendo Dios antes de crear al mundo fue la siguiente. Agustín le dice, Dios estaba haciendo el infierno para las personas que hacen preguntas como esas. Claramente una aguda respuesta para hacerle ver al cuestionado la irreverencia que yacía tras su curiosidad. Una de las cosas que me atrae de Juan Calvino es su sensibilidad al misterio de Dios, a la realidad del honor revelado y su renuncia a ir un paso más allá de lo que dicen las Escrituras. Él y Agustín nos aseguran que podemos estar contentos de no saber aquello de lo cual nos hablan las Escrituras. Cuando alcancemos los límites más extensos de lo que las Escrituras dicen, es hora de comenzar a adorar al Señor. Es la hora de doblar nuestras rodillas, de reconocerle. Esto es lo que enseñan las caras cubiertas de los ángeles. Luego dice que dos ángeles cubrían los pies, dos alas cubrían los pies de cada ángel. Esto significa la modestia y la humildad delante de la presencia de Dios. Ese es otro aspecto de la verdadera adoración. Los adoradores genuinos desean desaparecer del cuadro para no llamar la atención hacia ellos mismos, para que todos puedan concentrarse sin distracción en Dios únicamente. Un cristiano debe aprender que no puede presentarse a sí mismo como un gran predicador y maestro si quiere presentar a Dios como un gran Dios y a Cristo como un gran Salvador. Solo cuando el yo se hunde, Dios podrá ser exaltado yendo ante su presencia con humildad, con modestia. Es necesario, dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Otra característica de los ángeles era que cada uno volaba en dos alas, tal como lo hacen los colibríes, listos para partir. Tal disponibilidad pertenece al verdadero espíritu de adoración, adoración que reconoce el señorío y la grandeza de Dios, adoración obediente, disponible. Nuestra adoración, como la adoración de los ángeles, debe incluir los elementos de reverencia, de humildad, de disponibilidad para servir, o estaremos en realidad rebajando a Dios, perdiendo de vista su grandeza, poniéndolo prácticamente a nuestro nivel. Que Dios nos libre. Debemos examinarnos, por tanto, a nosotros mismos. La irreverencia, la presunción y la parálisis espiritual frecuentemente desfiguran nuestra así llamada adoración. Debemos recuperar el sentido de la grandeza de Dios que los ángeles expresaban si pretendemos elevar el olor grato delante de Él. Amén. Necesitamos recordar que la grandeza es el número 2 en un espectro de cualidades que conforman la santidad de Dios. Es su gloria llena la tierra. Y el tercer elemento en la santidad de Dios es su omnipresencia manifiesta. Pues dice la Biblia, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Significa la presencia de Dios, mostrada para que su naturaleza y poder sean hechos evidentes. En ningún lugar podemos escapar de la presencia de Dios y nosotros como Isaías debemos tener en cuenta esta realidad. Para quienes aman estar en la presencia de Dios, esto es una buena noticia. Es una mala para aquellos que desearían que Dios no viera lo que hacen, pero para aquellos que buscan a Dios con humildad es una buena noticia. El Salmo 139 celebra la omnipresencia de Dios y su conocimiento exhaustivo de cada creyente. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iremos que no esté la presencia del Señor? Allí está. El Señor examina los corazones y muestra al salmista, mostrará al salmista y a todos los que le adoran en verdad si hay algún pecado en sus vidas que deben eliminar. Por eso el salmista dice,
Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Todos nuestros caminos de perversidad son evidentes para Él. No importa cuánto tratemos de esconderlos u olvidarlos. Este tercer aspecto de la santidad de Dios incomoda a cualquiera que no esté dispuesto a orar como el salmista, a pedirle al Señor, Señor, examíname, yo quiero cambiar mi vida, yo me quiero enmendar. Para eso hay que tener humildad, para eso hay que tener sencillez en el corazón. Otro aspecto que incluye la santidad de Dios, el cuarto, es su pureza. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La pureza de Dios es en lo que la mayoría de las personas piensan cuando consideran su santidad. Isaías percibió esta pureza sin que una palabra fuera dicha. La sensación de ser inadecuado, estar contaminado para poder gozar de la compañía de Dios, era algo abrumador. Ay de mí, gritó. Soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y así como el pecado es rebelión contra la autoridad de Dios, así también es la impureza en relación a la pureza de Dios. Como Isaías se sintió impuro ante Dios cuando reconoció su pecado, así le sucederá a cada persona cuya vida esté centrada en Dios. Esta sensación de corrupción, de contaminación, no es algo enfermizo ni neurótico de ninguna manera. Es neutral, es realista, es saludable, una percepción verdadera de nuestra condición. Somos pecadores y es de sabios admitirlo. Soy hombre inmundo de labios, dice Isaías, pensando en particular en los pecados de palabra. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a este pecado, porque refleja lo que está en el corazón de una persona. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos usar el don del habla para expresar malicia, para destruir a otros. Algunos chismorrean el arte de confesar los pecados ajenos. Otros se engañan, explotan, traicionan a la gente con palabras suaves y mentirosas. Abaratamos la vida con charlas obscenas, vergonzosas, rebajantes. Arruinamos las relaciones con tanta cháchara. De una manera desconsiderada e irresponsable, achatamos nuestra existencia con superficialidades vanas, intranscendentes. Cuando Isaías habla de labios inmundos, nos representa. Tal vez también haya en esas palabras una referencia a su propio ministerio profético. ¿Era el entregar el mensaje de Dios algo santo que glorificaba a Dios o había escondidas motivaciones carnales? Desafortunadamente esas motivaciones existen y hay predicadores con motivos oscuros y de labios inmundos que hablan en nombre de Dios. Y luego dice Isaías, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Presumiblemente está reconociendo que él mismo anduvo con la multitud, tomando el ejemplo de ellos y hablando como ellos. Lo hacían siendo mal hablados con los mal hablados, siendo desviados por el mal ejemplo. Sin embargo, no pone esto como excusa. Hacer lo que hacen los demás cuando en lo profundo se sabe que está mal es una cobardía inmoral que no disminuye sino aumenta la culpabilidad. La conformidad de Isaías a las costumbres impuras de la sociedad que lo rodeaban hacía que su culpa fuera aún mayor. Quizá como profeta y predicador hasta ese momento se consideraba en una categoría diferente a lo de sus compatriotas, como si el hecho de denunciar los pecados los excluyera de la culpa, mientras que se comportaba igual que los demás. Él era parte de ellos y no escapaba a la culpa nacional. Por primera vez quizás se vio él mismo como el conformista hipócrita que era y expresó su vergüenza. La pureza de Dios había hecho de él un relativista moral. Y el quinto elemento que habla de la santidad de Dios es su purgante y purificante misericordia que Isaías experimentó cuando confesó su pecado. El Salmo 117, verso 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Un serafín enviado por Dios voló hacia él
y le tocó sus labios con un carbón encendido del altar para traerle el mensaje de Dios que decía: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Así como la verdadera condición de pecado atañe a la pecaminosidad total y no solo a los pecados en particular, las palabras del ángel significaban que todo el pecado de Isaías, el conocido y el no conocido, estaban redimidos, literalmente quitados de la vista de Dios. La iniciativa aquí fue de Dios, como siempre sucede. Cuando las personas llegan a conocer su gracia, descubren la naturaleza de un Dios santo, cuya misericordia nos salva de nuestros pecados, no por ignorarlo, sino juzgándolo en la persona de Jesucristo y así justificándonos. Indudablemente Isaías habría estado de acuerdo con este concepto. Su santidad y nuestra vida no podrían tener comunión con Él de no ser por la redención que Dios nos provee y aplica. Y nadie dará el mensaje de Dios como es debido si no tiene un conocimiento personal de su santidad, de la pecaminosidad y de sus propios pecados, de la objetividad de la redención de Cristo y de la gracia de Dios al traernos a la fe y asegurarnos su perdón. La adoración personal debe ser el apoyo principal de la vida y del ministerio cristiano. Lo digo de nuevo, la adoración personal debe ser el apoyo principal de la vida y del ministerio del cristiano. Estos pensamientos son preciosos para mí y me mantienen orando y andando. Espero que también sean preciosos para usted y obren del mismo modo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.